Hola a todos, aquí desde Estocolmo, Suecia. Hoy es el día de los premios Nobel y os comento que hoy voy a hablar de cómo vencer nuestros miedos, sobre todo los miedos limitantes, ¿no? Los miedos tienen que ver mucho con programas del ego para protegernos. De hecho, el miedo es digamos, el ego, por decirlo así. El ego es igual a miedo, por decirlo así. De alguna manera, en el sentido de sentimientos, porque el ego conlleva siempre un factor de miedo, ¿no? De ver al otro como un enemigo, ¿no? Por decirlo así, para protegerte, ¿no? Estamos en la conciencia dual, ¿no? Cuando no fluimos en el amor, en la conciencia de unidad, ¿no? Entonces, el miedo realmente es eso. Cuando vibras en el miedo, estás mucho en el ego. Y vamos a empezar. El miedo, os comento que quizá a veces no es tan fácil de superarlo, sobre todo los miedos limitantes. Los hay más o menos. Y también el miedo es algo que a nivel psicológico pues a veces no se puede hacer. Todos tenemos algún tipo de miedos, ¿no? Entonces es difícil cambiarlo todo en un día, sino que lo que hay que hacer es precisamente acercarse al miedo, vivirlo un poquito y perderle ese miedo, ¿no? Un poco como los niños, ¿no? Que van poquito a poco, es un proceso hasta que lo vas asimilando y vas perdiendo el miedo, ¿no? Eso es, o sea, quiero decir que los miedos es un proceso y no se quitan, por decirlo así, por arte de magia, ¿no? Es un proceso y que requiere mucha comprensión también, ¿no? Porque está muy arraigado dentro de nosotros, está muy arraigado a nuestro ego. Entonces, ¿por qué tenemos miedo? Bueno, pues tenemos eso, porque es parte de nuestro ego que está ahí para protegernos, ¿no? En esta experiencia terrenal en la que vivimos. Estamos alejados de nuestra conciencia de unidad, ¿no? Donde todo es paz y amor, ¿no? Entonces, amor, por decirlo así. Entonces, el ego está ahí tiene la función de protección, ¿no? ¿Qué pasa? Nuestra evolución es gracias a la superación de los miedos. De hecho, en la historia, pues la evolución del ser humano ha sido gracias a querer avanzar y perder esos miedos que nos limitan, ¿no? Realmente es una creación mental limitante y que pocas veces tiene una base cierta, ¿no? Muchas veces son creaciones de la mente, ¿no? Pero el miedo hay que verlo también como un amigo, ¿no? Tiene también una intención positiva, porque aparte de protegernos, de alguna manera, también cuando lo superas y lo trasciendes y lo superamos, crecemos a todos los niveles y cada vez estamos evolucionando más. Es, digamos, un motivo, una razón para superar. O sea, el miedo está para superarlo. Lo que pasa es que hay veces el miedo es tan limitante que te atrapa, ¿no? Te limita todavía más, ¿no? Te domina tu vida. Entonces lo que hay que entender, miedos sí, pero no para que nos dominen nuestra vida, sino que el miedo está para trascenderlo, ¿no? Y para no dejarse sucumbir por ellos, ¿no? Aunque es verdad que hay miedos y miedos, ¿no? La función del miedo es que nunca te deje de ser tu mejor versión. Sí, está bien su función protectora, que es el origen del miedo, pero no para limitarte y dejar de ser tu mejor versión. Entonces es importante partir de entender su naturaleza, que tiene mucho, mucho que ver con nuestro ego. En realidad el ego es puro miedo. Bueno, entonces hay dos tipos de miedo, que es el miedo sin fundamento, que en realidad lo debemos de evitar, ¿no? Y luego está el miedo con fundamento, con una base, que es, digamos, el que quizá no debemos evitar, ¿no? El miedo, digo yo, ¿no? Entonces, pero en cualquier caso, los miedos están ahí para trascenderlos. Miedos sin fundamento y miedos con fundamento. Entonces, sin fundamento
dentro de los miedos sin fundamento existen miedos relevantes y miedos irrelevantes, ¿no? Pues relevantes, por ejemplo, es, por ejemplo, un miedo de miedo a hablar en público. Yo, por ejemplo, yo cuando empecé con aquí, también yo tenía mucho miedo a hablar. Yo nunca pensé que iba a poder hablar de esta manera, ¿no? Pero es un miedo que he ido perdiendo, ¿no? Es un miedo relevante, limitante, que lo he sabido superar más o menos y que cada día, pues gracias a todos vosotros, pues lo estoy superando. Muchas gracias, ¿eh? Y luego está, y es un miedo, digamos, que me está, digamos, de alguna manera limitando para realmente hacer lo que yo quiero ser, para ser mi mejor versión. Luego está, dentro de los miedos sin fundamento, los miedos irrelevantes, que digamos que no tienen una función directa, como es, por ejemplo, y que no necesitamos, como es, por ejemplo, tirarme del paracaídas o hacer puentings. Son cosas que sí puedo tener miedo, pero realmente no es algo que me va a aportar tampoco demasiado, excesivamente, ¿no? Y luego, dentro de los miedos con base o con una razón de ser, podríamos decir que vienen en base a que el miedo es el miedo a sufrir, ¿no? Miedo a pasar un dolor, ¿no? Es un miedo a sentirnos... ¿Y ese dolor de dónde puede venir? Pues puede ser un miedo al dolor que te produce la pérdida de algo, puede ser del dolor que te produce un proceso, el proceso de hacer algo, o el miedo a sufrir, digamos, un dolor al fracaso, ¿no? Entonces, en el caso del miedo al dolor que te produce una pérdida, pues sobre todo, por ejemplo, dejar un trabajo, una estabilidad, ¿no? Un revés psicológico, etcétera, pues aquí se trata de enfocarte en lo positivo. Realmente, si no tiene un fundamento, o sea, si realmente lo que deseas es lo otro, ¿no? O sea, es superarlo, pues enfocarte en la ganancia de lo que realmente te va a suponer el estar en el otro lado, ¿no? O sea, dejar atrás tus miedos y enfocarte realmente en lo que tú deseas. Por ejemplo, imagínate, tienes un trabajo que realmente te hace sentirte muy mal, pues, y tienes miedo porque estás en un proceso de que tienes miedo a perder, digamos, tu estabilidad económica, si realmente te hace sentir tan mal ese trabajo, enfócate realmente en la ganancia que vas a tener en sentirte bien, porque al final eso te va a dar mucho más, ¿no? Eso es una gran valentía y es un miedo que probablemente pues que se va a poder superar. Si tú ya sientes ese malestar, es que tu cuerpo, tu alma te está pidiendo un cambio, que transciendas ese miedo, ¿no? Ese miedo a la pérdida, ¿no? Luego también está el miedo al dolor que te produce un proceso, es un dolor también, que pues eso, pues para conseguir una meta, ¿no? Pues siempre estás pues poniendo como excusas, por ejemplo, si quieres perder peso, ¿no? Pues no tienes la, digamos, personalidad, ¿no? La voluntad para hacer una dieta, perder peso, tomar esa iniciativa que quieres tomar, ¿no? Se te hace todo muy, muy cuesta arriba, ¿no? Aquí en este caso lo importante es ser muy pedagógico y ver el proceso como un juego, como un desafío, ¿no? Digamos, hacer pequeñas metas, pero hacerlas divertidas. Y aquí también sería importante pues que vayas probando poquito a poquito y sentirte motivado por las pequeñas metas en el camino, ¿no? Aquí en el caso del proceso lo mejor es ver como pequeñas metas te van a dar resultados y entonces ese resultado, que es realmente lo que tú deseas, hacia lo que tú deseas, te va a motivar para tomar el siguiente paso, ¿no? Y luego está el miedo al dolor que te produce el fracaso, que también lo tiene mucha gente, que es un poco a realmente no conseguir lo que queremos y que realmente nos paraliza muchísimo, ¿no? Bueno, pues eso. Entonces, aquí en este caso, cuando tienes miedo al fracaso, piensa, ¿qué es lo peor que me puede pasar? ¿Qué es lo peor? O sea, ¿es realmente tan terrible? Cambia tu, digamos, diálogo interno. ¿Realmente es tan terrible si pasara eso? Entonces, también es muy importante aquí el agradecimiento de, bueno, pues ver que
digamos, lo que te va a producir el, digamos, conseguir lo que tú quieras, ¿no? O sea, tú realmente tienes, ves lo peor, pero realmente ves el escenario de lo peor que te podría pasar, que a lo mejor no es tan terrible, ¿eh? Y en cualquier caso siempre agradece. El agradecimiento te va a dar mucho, mucho ánimo, mucho poder. El agradecimiento pues por lo que ya tienes y cómo has conseguido las cosas. O sea, ver que la vida es un proceso, ¿no? Agradece lo que ya tienes, ¿eh? Con lo cual eso hace para ver que realmente no estás tan mal, que realmente pues que no hay tanto que perder realmente, ¿no? Y luego también, por supuesto, ponerte manos a la obra, porque si no trabajas en conseguir tu sueño o para conseguir el resultado, pues tampoco, ¿no? Tienes también que ser realista, ¿no? Ya os digo, los miedos están muy intrincados dentro de nosotros, muy metidos, están muy relacionados con el ego, quizás no son fácil de superarlos, pero lo mejor es tener paciencia, ir poquito a poco, pero saber que con nuestra mente, cambiando nuestro chip mental, se pueden superar la mayoría de los miedos, sobre todo cuando hay un motivo para superarlos porque no tienen fundamento, ¿no? Entonces, si no tienen un fundamento o realmente lo que puedes conseguir superándolos es mucho mejor que no haciéndolo, pues eso merece la pena. También daros cuenta de una cosa, y ya con eso termino, que en la vida, al final de la vida, nos vamos a arrepentir más, mucho más, de lo que hemos dejado de hacer que de lo que hayamos hecho, incluso si nos hemos equivocado. Muchas veces porque lo que no has hecho, pues eso ya has perdido la oportunidad, ¿no? Entonces, muy importante saber superar los miedos, desde luego, porque la vida digamos, te los pone ahí para superarlos y es el mejor aprendizaje. Por supuesto, si no están para protegernos, la razón de estar ahí es para trascenderlos y superarlos. Bueno, muy bien. Entonces, si queréis una consulta personalizada, ya sabéis, youtube@misslopez.se, porque cada caso es especial. Si os ha gustado, me gusta. También podéis suscribiros al canal y bueno, hacerme comentarios de qué queréis que hable, qué temas os interesa más. Y también me podéis seguir en Instagram, Miss Lopez Events, o en mi blog, misslopez.es. ¡Hasta luego!